Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Televidentes, muy buenos días, un placer saludarlos, estar con ustedes a partir de este momento en HRB Radio Digital y Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Hoy la técnica de Camilo Silva, el encargado de entregarles a ustedes imágenes claritititicas como el agua. El menú de hoy, el siguiente. El director de noticias de RCN, José Manuel Acevedo, comenta sobre la situación que vive el país colombiano, en exclusivo. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se lava las manos sobre los hechos del terrorismo en el sur del país. Carlos Alonso Lucio, Cívicos por Colombia, comenta. Igualmente, Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa, opina sobre las elecciones a presidente y los candidatos, refiriéndose exactamente a Paloma Valencia y a Abelardo del Espiella. Ayer estuvo aquí el expresidente Álvaro Uribe, estuvo en los patios, entregó un mensaje a los norte santanderianos. Y el Partido Liberal ya tomó decisión de apoyar a Paloma Valencia a la presidencia de la República. Igualmente, el análisis de las encuestas comprometen a cadenas radiales y bien comprometidas, entre ellas a Caracol, que dio información inexacta en el tema de Invamer Galup. Paloma Valencia demandará a la señora Cuincue, fórmula del presidencial Iván Cepeda. Es más o menos el menú que hoy les entrego a ustedes, menú noticioso en Vanguardia Regional. Empezamos hoy con esta nota o estos apuntes de Vanguardia Regional. Debemos ser coherentes en la campaña presidencial y los sectores que apoyan uno u a otro candidato. Específicamente, debo referirme a las campañas de Abelardo del Espiella y Paloma Valencia. Los mensajes, los comentarios por parte de las mismas campañas y sus adláteres de esa contienda electoral, con dardos inconscientes que no son ciertos, veneno, malicia e incoherencia. Este hecho de incoherencia y malicia solo propician una división que será aprovechada por el heredero de la campaña de Petro, Iván Cepeda, o sea, el Pacto Histórico. Y eso, ellos lo saben. Vivir para reinar. Y con eso piensan ganar las elecciones presidenciales en el mes de mayo. Iván Cepeda, un viejo zorro, un comunista, estudiado allá en la Cortina de Hierro, en esto de dividir tiene una vasta experiencia, recibida por sus amigos estalinistas. Esto de divide y sacar provecho a su aspiración
de llegar a ser presidente de Colombia. Y están jugando a eso. Están jugando a eso, a dividir a Paloma Valencia y a Abelardo del Espriella. Porque los demás candidatos no juegan. Sus aportes, sus porcentajes son muy bajos. Y no le da para pelear siquiera una segunda vuelta. Ellos al final, los otros candidatos, definen por quién van a votar si es que hay segunda vuelta. Aquí está el meollo de la actual situación de las campañas de Abelardo y de Paloma. Las campañas se están dejando llevar por emociones primarias, reacciones primarias, sin pensar que lo que está en juego es la estabilidad democrática, económica, de salud, de bienestar, educación y la familia de nuestro país. A eso hay que jugarle, que haya democracia. A eso hay que jugarle. A eso hay que ayudar las campañas de Abelardo y de Paloma. Al fin y al cabo, cualquiera de los dos que gane está en democracia. Porque los ejemplos los tenemos claros. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, en donde ese socialismo infame acabó con la democracia y la institucionalidad de esas regiones. Y allí, tanto en Cuba como en Nicaragua, son poseedores de ruina, miseria, hambre y descomposición social. ¿Será que ese ejemplo es lo que quieren los seguidores de las campañas de Paloma y del Espriella? ¿Llegar ahí para que gane Cepeda? No se necesitan 4 dedos de frente para analizar la situación. Hay que bajarle el tono. Hay que pensar que tanto Paloma como del Espriella tienen un común denominador: salvar a este país de la ignominia que Petro quiere y su candidato Cepeda para Colombia. Ruina, hambre, nada de institucionalidad, sino el montaje de un régimen, como lo tuvo Venezuela, como está en Cuba y está en Nicaragua. Al tema local, debo señalar que muchas personas se preguntan o me preguntan en la calle que por qué Silvano Serrano. La respuesta es sencilla. Silvano, como gobernador, realizó una buena gestión para el desarrollo de Norte de Santander. Las diferentes obras que hoy William Villamizar empodera son las que durante 4 años gestionó Silvano Serrano. Ejemplos hay en Pamplona, ejemplos hay en Ocaña, ejemplo en Los Patios y en otros municipios. Y el sello de la gestión gubernamental del exgobernador Silvano Serrano. En la capital, Cúcuta, el centro de convenciones, y de Villa del Rosario, que a un futuro estos centros de convenciones convertirán la región en un verdadero polo de desarrollo. Por eso, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Silvano Serrano? Puede que afloren, hay tiempo, otras campañas, otros candidatos y otras personas, y que muestren algunos programas que puedan realizarse si son elegidos gobernador. Pero lo adelantado por William Villamizar hoy por hoy y lo que viene tienen el sello del exgobernador Silvano Serrano. Ahora que se habla de tridentes, como me refiero al fútbol, tridentes, 3 personajes. En el fútbol, goleadores, recuperadores, en fin. Es bueno preguntar ahora
¿Cuál es el tridente en política de Norte de Santander? Después de las elecciones al Congreso de la República. Aquí hay un tridente que dice, el del gobernador William, el exgobernador Silvano Serrano y el senador Carretera Carrillo. Ese es un tridente que puede imponer su trabajo por Silvano Serrano. Ese es un tridente. Ahora, para la alcaldía de Cúcuta, ¿cuál será ese mismo tridente? Afirman que será conformado por el alcalde o su esposa Girley, ahora senadora, el Barrilito Mejía, senador del Partido Verde, para imponer a Edgar Díaz, pero no el goleador del Bayern de Múnich, no, al excongresista Edgar Díaz Contreras a la alcaldía de Cúcuta. Edgar, dicen los que saben y comentan en política, se las trae. Eso para empezar hoy, Vanguardia Regional, con comentarios importantes sobre la política regional y sobre el tema político nacional. Regresamos ahora al tema político nacional. Y yo conozco a José Manuel Acevedo. Es un politólogo joven, es de Santander. Hecho estudios, ahora es el director de Noticias RCN. Pero aquí también él tiene su comentario, aparte de lo que dice en RCN, comentario que avala él con la presentación en las redes sociales de lo que piensa José Manuel Acevedo. Aquí está en Vanguardia Regional y en HRB Radio Digital. Hay gobiernos que dejan obras, otros reformas. Este parece decidido a dejar una muletilla que lo resume trágicamente. ¿Qué? Petro no inventó el cinismo en la política colombiana, pero sí lo llevó a su versión más desafiante. La unidad de gestión de riesgo terminó convertida en el gran escándalo de corrupción del cambio, sobrecostos y sobornos para mover reformas en el Congreso, mientras comunidades enteras seguían esperando agua. ¿La respuesta? ¿Y qué? La Corte Suprema ordenó capturas de expresidentes del Senado y la Cámara por ese expediente. La Fiscalía señaló a exfuncionarios del gobierno y Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, acabó en el centro del caso. Varios de ellos se fugaron. ¿Y qué? Nicolás Petro está envuelto en la recepción de dineros irregulares y alcanzó a decir que parte de eso habría llegado a la campaña. Cuando el escándalo tocó la puerta familiar, la frase que quedó fue «yo no lo crié». ¿Y qué? El Consejo Nacional Electoral formuló cargos por presunta violación de topes de campaña y gastos no reportados. La reacción no fue humildad institucional, sino denuncia de golpe. ¿Y qué? Se prometió la paz total, y el Catatumbo dejó decenas de muertos y decenas de miles de desplazados por la guerra entre el ELN y las disidencias. Se suspenden diálogos, se reanudan, se vuelven a suspender, y una vez más se retoman, sin importar los muertos. ¿Y qué? El país está viviendo hoy jornadas de terror en el suroccidente colombiano, atentados, explosivos y civiles muertos. En el Cauca la vía panamericana volvió a ser escenario de horror. La gente esperaba duelo, mando, decisiones. Desde el poder recibió una foto del cumpleaños del presidente como si nada grave estuviera pasando. ¿Y qué? Se lanzó una frase racista por parte de un mandatario que se hizo elegir con la bandera de la inclusión. Que a uno no le va a decir un negro lo que debe hacer, decía el presidente Petro. ¿Y qué? Se nombró a Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, pese a sus investigaciones, polémicas y cuestionamientos y su falta de experiencia en el sector. ¿Y qué? Funcionarios cercanos entran y salen, entre denuncias, filtraciones, peleas internas y expedientes. Confiesan prácticas escandalosas que develan un actuar vergonzoso. ¿Y qué? Presos que deberían estar sometidos a disciplina aparecen de rumba con música, privilegios y altas dosis de impunidad. Se anuncia su traslado, se promete investigación, pasa la indignación y nadie sabe en qué terminó la sanción. ¿Y qué? El presidente convierte su cuenta de X en despacho alterno. Trinos de madrugada, órdenes públicas, regaños, acusaciones
Frases lanzadas al vacío institucional. Un país entero despierta a interpretar su temperamento como si fuera política de Estado. ¿Y qué? Se desacredita a periodistas, se presiona al Congreso, se confronta a las Cortes, se llama conspiración a la crítica y fascismo al desacuerdo. ¿Y qué? Ese es el método. No explicar, desafiar, no corregir, doblar la apuesta, no asumir, cambiar de enemigo. No penses, abajo se entiende que la ley es apenas una recomendación, que cada escándalo dure un par de días, que cada exceso se vuelva paisaje, que todo termine siendo explicable, justificable, olvidable, hasta que un día nada sorprenda, hasta que el país entero responda igual. ¿Y qué? Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. La situación del país al sur, en límites de los departamentos del Valle y del Cauca, y en límites con Ecuador, la carretera panamericana ha servido para una serie de acciones terroristas. Acciones terroristas por personajes que han recibido el apoyo total en este cuatrenio del gobierno del inquilino de la Casa de Nariño. Hoy por hoy están como Pedro por su casa. Un ministro de la Defensa que en el papel figura el nombre, pero en lo patrullaje, en el verdadero campo donde debe actuar las fuerzas militares, no se ve. Esporádicamente hay algunos generales que lo hacen, pero llega después el ministro de la Defensa y coloca la barrera, porque se han prestado al ministro para dejar de brazos cruzados a las fuerzas militares de Colombia. En la campaña presidencial se está hablando por parte de los candidatos de esta situación. Y todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, entiende y sabe que el heredero de Petro para la presidencia se llama Iván Cepeda. Ha eludido todos los debates que se han presentado porque no tiene la capacidad, porque es lo que tiene es mentalidad de comunista, mentalidad de dividir, pero no de proponer acciones positivas para el país colombiano. Hoy aquí es enjuiciado Iván Cepeda. ¿Por qué? Porque sacó la mano de lo que ocurre y no fue capaz de actuar en defensa de Colombia y de las familias que han recibido ese tratamiento inicuo de las guerrillas, de los guerrilleros. Hoy aquí
en Vanguardia Regional, veamos este informe sobre Iván Cepeda, el heredero de Petro. Hombre, increíble ahora con lo que salen. Escuchen muy bien a Cepeda. Es evidente que los autores de estos actos terroristas buscan favorecer, digámoslo con claridad, el proyecto político de la extrema derecha. O sea que en esos lugares donde está ganando la izquierda, donde está ganando Cepeda, lugares que han sido golpeados por la guerrilla, lugares que solamente operan grupos armados amigos de este gobierno, lugares donde la gente va con un fusil en la cabeza a votar por Cepeda, hoy están haciendo atentados para favorecer la derecha. Qué falta de respeto con la inteligencia de los colombianos, hombre. Hoy, el sábado, el Cúcuta Deportivo, ya pasando un poquitico al tema del deporte, para tratar de cambiar un poquitico el ambiente, porque todo es guerrilla, todo es muertos. El Cúcuta Deportivo se juega el sábado la permanencia prácticamente que en el grupo de los privilegiados, en la zona de Candela, donde juegan los grandes equipos. La zona del descenso está encima del Cúcuta Deportivo y Jaguares. Es un partido a muerte que se va a jugar el próximo sábado. Hay que hacerle fuerza al equipo Motilón. Tiene 16 puntos. Jaguares está en las mismas circunstancias y entonces hay que hacer fuerzas por el equipo local, por el Cúcuta Deportivo. ¿Quién nos entrega hoy? Carlos Alonso Lucio, Cívicos por Colombia. Aquí está en Vanguardia Regional. Como si fuera poco el asedio de violencia, asesinatos, terrorismo, crimen, ahora están sometiendo a la sociedad colombiana al asedio de una verdadera guerra sucia de encuestas. Este asedio, esta guerra sucia de encuestas, pretende sembrar miedo, pretende sembrar duda, pretende desorientar el criterio básico, cívico, democrático que tiene que tener una nación a la hora de decidir su futuro. Es tan fuerte este asedio, esta guerra sucia de las encuestas contra el movimiento popular, contra el pueblo, contra el anhelo de transformación, contra la certeza del pueblo defendiendo la patria y el futuro, que vamos a hacer un Cívicos Live extraordinario. Hoy, esta noche, lunes 27 de abril a las 8 en punto de la noche, por nuestro canal de siempre, Cívicos Live. He invitado a una persona, un experto en este tema de encuestas y democracia, encuestas y procesos electorales, a uno de los principales dirigentes de la campaña de Abelardo de la Espriella, a Rodrigo Lara. Con él analizaremos la verdadera intención de esas encuestas, la verdadera falla tectónica, metodológica, técnica de esas encuestas y su voluntad e intención de manipulación y engaño. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Espera una respuesta de los organizadores del PAE. La Contraloría General detectó falencias en las condiciones laborales
de manipuladoras del PAE y advierte riesgos en la ejecución de los recursos públicos. Estas deficiencias obedecen a sobrecostos, los cuales representan 33.000 millones de pesos, es decir, el 67% de todos los resultados fiscales. Otros relevantes se encuentran asociados al desarrollo y ejecución contractual. Las regiones que presentan los resultados fiscales más preocupantes son la Centro Oriente con 13.000 millones y el Caribe con 11.000 millones. Durante la vigencia 2025 se detectaron cerca de 30 hallazgos en las auditorías de cumplimiento a nivel nacional. De esto, 20 fiscales por más de 18.600 millones por presuntos sobrecostos en el PAE, porque no se les paga lo justo a los manipuladores y los operadores de los programas. Se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se le brinde un salario digno. El ente del control, o sea la Contraloría, hace un llamado urgente a las entidades territoriales y a los operadores del PAE para que adopten medidas inmediatas, efectivas y verificables, orientadas a garantizar condiciones laborales dignas en observancia de los principios de legalidad, dignidad humana y protección efectiva de los derechos laborales, así como lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 2466 del 2025 y la Resolución 003 del 7 de enero del 2026, emitida por la Unidad de Alimentos para Aprender, UAPA. Así pues que entonces esto lo comunica la comunidad y lo informa la Contraloría General. A continuación, amables televidentes, la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, quien al principio fungió como una fórmula vicepresidencial, pero no aceptó. Sigue ella en su trabajo por Colombia, con organizaciones, pero también en un momento dado hace comentarios porque quiere democracia, cree en la institucionalidad y cree en Colombia y su gente. Aquí hace un comentario referente al que hice inicialmente como nota editorial hoy, de las peleas entre las campañas de el señor doctor Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia. Así pues que entonces ella Marta Lucía, hace referencia a lo mismo e indica que hay que mermarle el asunto para poder ganar este mes de mayo las elecciones. Veamos pues que candidatos presidenciales que hay algo que no está bien y hay que decirlo con respeto, con afecto, pero decirlo de frente. Vemos en las campañas de Abelardo y de Paloma cayendo en una dinámica que no le sirve al país. Ataques, descalificaciones a través de sus equipos de campaña, incluso el uso de inteligencia artificial que distorsiona la realidad. Y eso no puede ser. Que aquí la amenaza es el neomarxismo que nos quieren instalar. Un modelo fracasado en el cual el Estado decide todo por todos y después no le responde a nadie por nada. Abelardo, usted tiene carácter, firmeza, capacidad de confrontar jurídicamente, liderazgo. Sabe también que el manejo del Estado sí requiere de gente experimentada y conocedora, porque la improvisación de los amigos de Gustavo Petro le ha costado mucho a Colombia. Pídele a los seguidores y a sus equipos de campaña y a sus publicistas que se concentren en los programas para sacar adelante a Colombia, no en atacar a la campaña de Paloma por la gente que la está acompañando. De otra parte, Paloma, usted también tiene la formación, la trayectoria, el liderazgo, la credibilidad, la fortaleza institucional. Haga lo propio con sus equipos para que demuestren que son sus programas y políticas públicas las que pueden aumentar por 3 veces la inversión, el crecimiento, los empleos formales. Dígale a sus servidores de equipos que cada quien puede pensar lo que quiera de Abelardo, pero al final usted y él estarán juntos para ganar la segunda vuelta y rescatar a Colombia. Acá el enemigo son los marxistas que hablan de derechos humanos pero callan ante el reclutamiento de niños por los grupos armados y ante la muerte de personas por falta de atención en salud, y no dicen nada la muerte de civiles inocentes en manos del terrorismo de Calarcá y de Iván Mordisco en el Cauca, pero que además disfrazan de reivindicaciones sociales y de supuesta búsqueda de la paz total ese manejo del Estado y el manejo del poder al favor de esos mismos grupos criminales que tienen a la gente más pobre del país sufriendo por el terrorismo.
Esta es una competencia sin tregua, debe serla, pero el 1 de junio deben salir los dos juntos desde el mismo cuartel a enfrentar en la segunda vuelta al candidato comunista que cree que es válido que el día de mañana el Estado se quede con la propiedad de las empresas y de los activos y de lo que han construido tantas familias. Los dos hagan que sus campañas cambien el guión. Uno de ustedes dos va a pasar a la segunda vuelta y va a necesitar del otro. No rompan puentes, resalten sus virtudes en lugar de permitir que sus campañas se ataquen. Las encuestas de hoy nos están hablando contundentemente. Mientras sus campañas se atacan, el verdadero enemigo es el que avanza. Por eso, junto a millones de colombianos les hago un llamado simple. Den línea a sus dos campañas para que frenen los ataques. Acá hay algo que es muy básico. Lo que se necesita es el ejercicio verdadero del liderazgo sobre sus equipos, respeto, responsabilidad y un propósito común. El progreso de Colombia después de esta horrible noche, porque tenemos que recuperar a nuestro país. Los dos son muy valiosos, a los dos los necesitamos dando esa línea a sus campañas. Lucía Ramírez. Qué bien la dirigente. Ayer vino a inaugurar la sede de Paloma Valencia en la ciudad de Cúcuta. Visitó el municipio de Los Patios, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La gente salió a recibirlo. El mensaje de Álvaro Uribe, muy importante en este momento para los nortesantanderianos y para el país. Un mensaje corto que tenemos nosotros de la visita de el doctor Álvaro Uribe, que en Los Patios dijo lo siguiente. Tiene la palabra Camilo. Queridos ciudadanos, donde la patria empezó, en Villa del Rosario, ustedes han sido muy gentiles conmigo. Les tengo todo el cariño. Los invito a votar por la mano firme, el corazón grande, la transparencia, la mujer cumplida, Paloma Valencia. Pero es que además Paloma es la candidata ideal también para que los de voto en blanco se definan a votar. Los indecisos tomen una decisión, porque Paloma, como ha logrado reunir a tantos sectores democráticos, aunque tenemos diferencias, Paloma es la que tiene todas las condiciones que entre todos los sectores democráticos derrotemos el sistema cubano de Petro y de Cepeda. Corto pero sustancioso, el expresidente Álvaro Uribe. Es que tanto Paloma Valencia como Abelardo L'esprella son uno solo. Es un equipo grande para defender la democracia, para ganar, para el respeto de la institucionalidad. Paloma o Abelardo. El que vote por Paloma, el vote por Abelardo, muy bien. Son campañas, pero campañas casi que dijimos gemelas. Hay que derrotar al empoderado ese, el candidato de Petro, el candidato de la izquierda malévola. Hay que derrotar a ese personaje, nada más. El Partido Liberal ya tomó también una decisión. Una reunión con los congresistas en la casa del expresidente César Gaviria Trujillo, y aquí está un informe que presentan sobre eso. El Partido Liberal apoya a Paloma Valencia a la presidencia de la República. Con decisión mayoritaria de la bancada, Cámara de Representantes, Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. ¿Qué significa? ¿Cuántos congresistas, diputados, directorios van a trabajar por Paloma Valencia? Es la primera fuerza política en el país con mayor número de representación en todas las regiones. Vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura. Ya respaldo a Paloma Valencia del Partido Liberal. Los congresistas se reunieron con el jefe del Partido Liberal, el presidente del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, y nos vamos con Paloma. Muy bien. Y si se hubiera ido con Abelardo L'esprella, también muy bien. Aquí en esta Casa de la Democracia, que es amplia, la Casa de la Democracia es amplia. Tiene una mujer a la presidencia y un verdadero líder también a la presidencia, Abelardo y Paloma. Es la casa grande para salvar a Colombia de la oscura noche en que nos encontramos en este momento.
porque los análisis que hacen las encuestas que son pagadas, encuestas que hacen parte del menaje propio que pueda entregar el que está en la Casa de Nariño, pues eso da resultados que ponen a pensar a Colombia y engañan al país con una serie de puntos que la gente del común no conoce. Que punto estratégico, que sube, que esto, que la bandera, que la flecha, que tal, que la programación, que los estatus, bueno, todo lo que usted tiene, analizan. Pero la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Pero aquí hoy Carlos Alonso Lucio hace, con otro dirigente del Partido Liberal, del Nuevo Liberalismo, hace un análisis sobre las encuestas. ¿Cómo es esto? Explíqueme usted, Carlos Alonso Lucio, por qué en Inbamer, que es una encuestadora que pertenece que depende de un grupo económico colombiano que naturalmente tiene intereses políticos, Centro Nacional de Consultoría, que depende de los contratos de Petro, ¿por qué en esas dos encuestas Cepeda es imbatible? ¿Y por qué las encuestadoras internacionales, que no tienen interés económico en Colombia, por qué Cepeda es tan derrotable y yo diría tan débil? Porque cuando usted tiene a Cepeda en 36% de intención de voto, como dijo hoy GAD3, la española que publica RCN, pues Cepeda está prácticamente 9 a casi 10 puntos menos, Carlos Alonso, de lo que tenía Petro hace 4 años. Cuando usted tiene 36% de intención de voto, a usted le hace falta aproximadamente 4 millones y medio, 5 millones de votos para ganar en primera vuelta. Por mucho bandido que saquen en el Valle de Aburrá, que lo liberen de la cárcel a hacer política, por mucho que le pidan a las disidencias de los mordiscos, de los calarcás, o le pidan al ELN o a cuánto bandido hay en este país que salga a mover los votos a punta de fusil, usted no mete 5 millones de votos para ganar en primera vuelta. Entonces, señores Inbamer, no sean irresponsables. Irresponsables además con una posible futura violencia, ¿no es cierto? Porque aquí esta gente no solamente juega con los procesos electorales, sino con violencia en la política. Eso es si se quiere, el gran llamado que nosotros hacemos hoy es a la responsabilidad. Mira el Cívicos Live completo en nuestro canal de YouTube, Cívicos. Claro, sencillo. Estaba mirando aquí el tema de FECODE. FECODE dio la orden de atacar a Paloma Valencia, a Abelardo del Espriella, que son candidatos a la presidencia de la República. ¿Por qué los maestros tienen que meterse en política así tan de frente? El maestro es maestro, es profesor, tiene que enseñar. El ministerio, enseñar al que no sabe. Pero lo que hace FECODE es idealizar a los muchachos. Y así no es. Ahora le dio por dar la orden de atacar a Paloma Valencia y a Abelardo del Espriella. Así no es, señores del sindicato de FECODE. Los maestros son maestros. Es una verdad religiosa. Ser maestro es tener energía, pero para poder enseñar al que no sabe. Maestro fue Jesús, enseñar al que no sabe. Pero estos maestros de hoy en día, con ideología política y ahora con ganas de atacar a los candidatos, y así no es. Así no es. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, va a denunciar o va a demandar a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la señora Quincué. ¿Por qué lo va a hacer? Veamos lo que dice Paloma Valencia. Imagínense que ahora las FARC y el ELN se volvieron uribistas. Por ahí oí las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia, que la vamos a demandar
porque ella no puede andar diciendo que estos ataques los organiza la oposición. Marlon hace parte de quienes fueron seleccionados por el gobierno como gestores de paz, porque les parecía que le ayudaban al gobierno, que eran sus negociadores, la negociación que llevaba el candidato Iván Cepeda. Que responda Iván Cepeda y Aida Quilcue por las negociaciones con Marlon. Que responda por la acción y la masacre terrorista que cometieron en Cajibío, a quien ellos designaron como gestor de paz. Creo que aquí no podemos dejar que vengan con mentiras a culpar a quienes no tenemos nada que ver. Imagínense que ahora las FARC y el ELN se volvieron uribistas. Ese cuento no se lo cree nadie. Que respondan por su política de paz total. Para rematar, vuelvo a insistir como empecé Vanguardia Regional en el día de hoy. Debemos ser coherentes en la campaña presidencial. Y los sectores que apoyan a uno u otro candidato, específicamente me refiero a las campañas de Abelardo del Espriella y Paloma Valencia. Los mensajes, los comentarios por parte de los adláteres de esta contienda electoral, lanzando dardos con cierto veneno, malicia e incoherencia, solo propician una división que es aprovechada por el heredero de la campaña de Petro, Iván Cepeda, o sea, el pacto histórico. Y eso lo hacen para ganar las elecciones. Quedan avisados. Soldado avisado no muere en guerra. Muy amables, muy gentiles con Vanguardia Regional, de haberme permitido estar con ustedes en el día de hoy. La técnica fue de Camilo Silva. Yo soy Aníbal Ortiz, su servidor y amigo. Que la pasen bien. Vanguardia Regional. Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional. Verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando.